Bueno, hola a todos, mi nombre es Flor y en este video vamos a arrancar a resolver los ejercicios de la práctica 1 de la materia Análisis Matemático 66, que es la materia de análisis que seguro estás cursando si te anotaste en los CBC de Exactas e Ingeniería. Bueno, en este primer video lo que vamos a resolver son los primerísimos ejercicios de la práctica 1, vamos a resolver los ejercicios 1 y 2. En esta práctica 1 vamos a estar trabajando sobre distintos tipos de funciones. En realidad, durante toda la materia vamos a trabajar con funciones, lo que pasa es que ahora en esta primera práctica vamos a ver muchas de las funciones más conocidas, por ejemplo, función lineal, función cuadrática, homográficas, que seguramente te suenen de la vida, ¿sí? Del colegio, alguna vez seguramente las viste, igualmente acá las vamos a volver a ver de cero, pero en particular estos primeros 4 ejercicios de la guía van a tratar sobre el concepto general de funciones. Creo que todos, si llegamos hasta acá, alguna idea intuitiva tenemos, ¿sí? de lo que es una función. Y justamente en estos primeros 2 ejercicios, lo que vamos a estar viendo es justamente qué características va a tener una función, qué es lo que tiene que cumplir algo para ser justamente una función. Bueno, entonces veamos primero el primer ejercicio. ¿Sí? En el primer ejercicio, básicamente, lo que nos pide es que hagamos un gráfico que refleje la evolución de la temperatura del agua a lo largo del tiempo, atendiendo a la siguiente descripción. O sea, nos van a estar explicando qué va pasando con una cacerola que tiene agua hirviendo y cómo va cambiando la temperatura a lo largo del tiempo. Esa es una de las características más importantes que van a tener las funciones. Las funciones nos relacionan, o sea, 2 parámetros que dependen entre sí. Eso quiere decir que para cada tiempo va a haber una temperatura que el agua va a tener en ese momento, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que relacionar son justamente para cada tiempo qué temperatura tenemos. Entonces, nosotros acá vamos leyendo el texto y lo que nos hacemos, nos armamos esta tablita donde vamos a poner por un lado tiempo, ¿sí? El tiempo en minutos, y por otro lado nos vamos a poner la temperatura que la vamos a poner en grados Celsius, ¿sí? Entonces, nos dicen, saqué del fuego una cacerola con agua hirviendo. Eso quiere decir que en el tiempo inicial, que obviamente le vamos a poner tiempo 0, o sea, a los 0 minutos, la temperatura estaba en 100 grados centígrados. Al principio la temperatura bajó con rapidez, de modo que a los 5 minutos estaba en 60 grados, o sea, en tiempo 5 minutos lo que tenemos son 60 grados. Luego fue enfriándose con más lentitud. A los 20 minutos de haberla sacado estaba en 30 grados, o sea, 20 minutos, 30 grados. Y 20 minutos después, o sea, 20 minutos después de los 20, o sea, a los 40 minutos, dice, seguía teniendo algo más de 20 grados, temperatura de la cual no bajó, pues era la temperatura que había en la cocina. Bueno, vamos a ponerle 20, ¿sí? Entonces, la idea ahora es trasladar estos datos que nosotros tenemos a un gráfico. Entonces, nada, simplemente lo que vamos a hacer es marcar con puntos. Acá yo ya me creé el gráfico, donde el eje X va a representar el tiempo, ¿sí? En minutos, y el eje Y va a representar la temperatura en grados Celsius. Entonces, vamos marcando con puntos los datos que tenemos de la tabla. Yo sé que a los 0 minutos la temperatura era de 100 grados, entonces lo marcamos un puntito ahí. A los 5 minutos era de 60, marcamos ahí. A los 20 minutos era de 30, tuki. Y a los 40 minutos, 20. Y después supuestamente se mantuvo ahí. Entonces, bueno, ahora la idea, acá nos dice, haga un gráfico que refleje. Nosotros solamente disponemos de estos datos, no tenemos más puntos, así que obviamente esto que hagamos no va a ser el único gráfico, pero por ejemplo yo podría asumir que el descenso de la temperatura es lineal. Entonces podría trazar acá una recta que haga así, unir después estos 2 puntos con una recta que haga así, y después por ejemplo acá podemos hacer esto y después se queda ahí en 20, ¿sí? Este podría ser un gráfico que refleje esta situación. Obviamente que si yo tuviera más puntos, esto yo lo podría hacer de manera mucho más precisa. Pero con los datos que tenemos, esto así está perfecto. Entonces, el concepto que se tienen que llevar de este ejercicio es que justamente las funciones me están relacionando 2 parámetros que dependen entre sí, ¿sí? Bien, entonces, vamos a pasar ahora al ejercicio 2, donde en el ejercicio 2
vamos ahora también acá a reforzar también un concepto que es súper importante de funciones. ¿Por qué? Porque en el cualquiera, ahí está. Bien, en el ejercicio 2 me van a dar distintos gráficos y lo que nosotros vamos a tener que decir es cuáles de estos representan el gráfico de una función. No todos representan el gráfico de una función. ¿Por qué? Porque acá el concepto que ustedes tienen que tener muy en claro es que en una función, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una función f de x es igual a, por ejemplo, no sé, ¿no? X más 2. Entonces, para cada valor de x que yo le ponga, ¿sí? Si esto es una función, yo voy a tener un único valor que me devuelva, o sea, un único valor de f de x, ¿sí? Básicamente, o sea, a ver, esto por las dudas se los explico por si alguno todavía no lo tiene muy claro, pero yo tengo muy patente la manera en que me lo había explicado mi profesor de análisis, cuando yo cursé análisis del CBC, también, primera clase, una de las maneras que nos explicó para que nosotros entendamos qué es lo que era una función, es lo que nos decía es que las funciones son como una máquina. O sea, nosotros acá vamos a tener una máquina, que la vamos a llamar f, nosotros a la máquina le metemos algo, o sea, le metemos un x, le metemos un numerito. La máquina acá algo va a hacer, o sea, va a hacer una operación, va a hacer lo que tenga que hacer. En este caso, por ejemplo, esta máquina es muy fácil. Lo que hace es agarra el x que vos le das y le suma 2 y ¡pum! Te escupe un resultado. Que ese resultado es lo que nosotros llamamos f de x, que es lo que vale la función para ese x, ¿sí? Ahora, la clave es que esta función, esta máquina, no me puede tirar dos valores distintos de f de x, ¿sí? Eso jamás puede pasar. La clave es que en las funciones, para cada valor de x, yo voy a tener un único valor de f de x. O sea, la función me va a devolver un único resultado. No puede ocurrir de que yo le meta, por ejemplo, un valor de x y me devuelva dos resultados posibles. Eso jamás puede pasar. Si eso ocurre, es que esto no es una función. Y esa es la clave que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Por ejemplo, acá en estos gráficos es mucho más fácil darnos cuenta al toque cuáles de estas no son funciones. Mírenlos por un segundo con lo que hablamos recién. Por ejemplo, veamos el segundo. Si yo, por ejemplo, me paro acá en este valor de x, miren lo que está pasando. Para este valor de x, yo tengo este resultado, o sea, me está devolviendo este valor, pero también me está devolviendo este. O sea, para un mismo valor de x, la función no, porque esto justamente no es una función. El gráfico me está devolviendo dos valores distintos. Eso justamente es lo que no puede ocurrir en las funciones y por lo tanto esto no es una función. Lo mismo pasa, por ejemplo, en este de acá, ¿sí? Si yo me paro en este x o en cualquiera, voy a tener dos valores que se corresponden para este x y eso no puede ocurrir en una función. Y lo mismo pasa en este gráfico de acá, principalmente en esta regioncita, ¿sí? Donde para estos valores de x, esto que estoy marcando acá, yo voy a tener dos valores posibles y eso no puede ocurrir. El único que es una función en este ejercicio es este, que es el primero, ¿sí? Que, bueno, en particular es una función lineal, eso quizás lo reconozcan por eso, pero fíjense que acá justamente esto no contraindica en ningún momento el concepto de función. Yo en cualquier x que me pare, esto me devuelve un único valor. Concepto por las dudas, por si a alguno no le termina de quedar claro, cuando yo digo lo que vale la función en ese punto, yo acá tengo, suponete, me paro acá en este x y lo que vale la función en este punto es este numerito de acá. Esto es mi f de x, ¿sí? Esto es lo que vale la función en este punto. O sea, yo me voy acá para el eje y y ahí es donde voy a tener lo que vale la función en ese punto. Por eso es que a veces ustedes van a ver que las funciones, por ejemplo, no sé, voy a escribir una función lineal cualquiera, vamos a seguir con la misma, f de x es igual a x más 2, también la pueden ver escrita como y es igual a x más 2, porque lo que me devuelve la función en ese punto es lo que yo veo acá en el eje y, ¿sí? Bueno,
Estos primeros 2 ejercicios, como les dije, la idea es empezar a familiarizarnos con el concepto de función y qué es y qué no es una función. Entonces, de este ejercicio lo que les tiene que quedar claro, en primer lugar, es esto, que si yo tengo una función, para cada valor de x le corresponde un único valor de y, ¿sí? No puede haber 2, le corresponde un único valor de y. Y, por otra parte, que es lo que vimos acá en el primer ejercicio, que las funciones me van a relacionar 2 parámetros que dependen entre sí. Ahora, en los siguientes ejercicios, ya nos vamos a ir metiendo con algunas características que tienen las funciones que nos van a permitir analizarlas y después ya vamos a ver en particular, ya más avanzado en la guía, distintos tipos de funciones específicas. Por ejemplo, vamos a estudiar función lineal, función cuadrática y después ya otras un poquito más complicadas. Pero bueno, esto es la base con lo que vamos a arrancar la práctica 1 y bueno, en el próximo video seguimos resolviendo más ejercicios.